¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? ¿Bendecidos? Amén. Vamos a estudiar palabra de Dios algunos minutos. Le invito a que tenga listo o lista su Biblia, porque es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Hermanos, durante estos últimos sábados de noviembre a la fecha, ya estamos a 4 de diciembre, hemos estado estudiando algunos temas del sistema integral de discipulado, ¿sí? Que es lo que se nos ha planteado que todos estemos meditando en ello. Lo estamos haciendo por medio de reflexiones bíblicas, no tanto como en el manual, sino en forma de reflexiones. La semana pasada, hermanos, entrábamos a la segunda sección que se refiere a nuestro fundamento doctrinal. Ya vimos qué es el ser el cristiano, qué significa ser, ya vimos la importancia del bautismo, ya vimos la importancia de la cena del Señor. De acuerdo al fundamento doctrinal, también ya vimos que nuestro fundamento está organizado en 3 bloques, ¿sí? Fe y salvación, en una primera parte, acción cristiana, y una tercera que es estudio y escudriñamiento. Bien, cada parte tiene su importancia. La primera la meditábamos hace 8 días con nuestro hermano Uriel y hoy vamos a tocar la segunda, acción cristiana. ¿A qué se refiere con acción cristiana? 1 Corintios capítulo 1 verso 10, si puede abrirla o encenderla en su hogar, sus sagradas escrituras. 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice de esta manera: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El apóstol Pablo le escribe a nuestros hermanos de Corinto, porque quizás ya habían diferentes ideas, ya habían rencillas, diferencias, como es normal en todo grupo de seres humanos, ¿sí? A veces me cae bien uno, me cae bien el otro. Ya veíamos en las escuelas sabáticas, algunos estaban con Juan el Bautista y otros con Jesús y algunas otras personas. Lo que el apóstol Pablo dice, aquí es importante que ustedes se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito y una misma práctica. Hermanos, es importante entonces para nosotros tener un fundamento de fe, algo que nos norme, que nos vaya guiando, que nos dé certeza en Centroamérica, en Italia, en diferentes países, y en cada país, cada concilio o cada conferencia, como se les denomina, tiene su propio credo doctrinal. En México tenemos un credo de 28 puntos de fe. Bien. Entonces, en un primer sentido, es para que norme la forma en que podemos creer los 30,000 hermanos que somos, o un poco más, creamos lo mismo, estemos en armonía en cuanto a la fe, pero también, hermanos, y principalmente para que nos dé certeza en nuestra vida en el camino de Dios. ¿Por qué la gente se anda quitando la vida? ¿Por qué la gente anda haciendo maldades? Porque muchas veces no entienden el sentido de su vida. Y en el camino de la fe es exactamente lo mismo. Para allá y mezclando de acá, y que Jesús, y que Buda, y que Mahoma, eso es un extremo, el sincretismo. Por ello es importante este documento que nos guía. Nuestro fundamento doctrinal, hermanos, por gracia de Dios, hasta este momento consta de 28 puntos de fe,
que norman nuestra fe. En los siguientes minutos vamos a reflexionar, como les decía, el segundo bloque, la acción cristiana. Cuando el hombre reconoce su condición de pecado, acuérdese usted, antes de tomar la decisión de hacer a nuestro Señor como su Señor, como su Salvador, recuerde, hermano, cómo usted vivía. Algunos de nosotros nacimos en el seno del Evangelio. Es más complicado recordar o echar una mirada hacia atrás y ver que estábamos mal, porque podríamos decir, no, yo qué pecado pude haber cometido, yo nací en la iglesia. No, cometemos pecados innombrables, hermanos, aún naciendo en el seno de la iglesia. Como consideramos que no estábamos tan expuestos como algunas otras personas, no había nadie que nos dijera, eso que estás haciendo o eso que estás pensando es incorrecto ante los ojos de Dios, creemos que no tenemos pecado. Como se dice coloquialmente, no teníamos cola que nos pisara. Pero los hermanos que a cierta edad recibieron el Evangelio y hubo un parteaguas en ellos sí pueden identificar en qué momento el Señor les alcanzó. Entonces, aquí el reto para la gran mayoría de nosotros, porque la gran mayoría de los que estamos aquí nacimos en el seno de la iglesia, es reflexionar, recordar cómo estábamos antes y en qué momento el Señor tocó nuestro corazón y nuestra mente y decidimos bajar a las aguas del bautismo y hacer un compromiso con Él. Arrepentidos, aceptando el sacrificio que Él hizo, recibimos el don del Espíritu Santo. Ya hemos platicado con algunos hermanos, poco se habla del Espíritu Santo, o poco nos interesa adentrarnos en este tema, ¿sí? Pero recibimos el don del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu, entonces, hermanos, viene a morar en el hombre, en usted y en mí, y nos sella como hijos de Dios. Entonces, hermanos, esto lo podemos encontrar en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Grecia, en el capítulo 1, verso 22. La acción. Estamos analizando o vamos a analizar la acción cristiana. ¿Qué es la acción? En el diccionario dice de esta manera: una acción es un hecho, acto u operación que implica una actividad, movimiento o cambio, y normalmente un agente que actúa voluntariamente en oposición a la quietud o acción no física. Dice el hermano, ya usó un trabalenguas. En pocas palabras, la acción es todo lo opuesto a la quietud o a estar quieto o el no hacer nada físicamente. Lo opuesto entonces es la acción, acciones voluntarias. Cristiano, ¿qué quiere decir cristiano o cristiana? Que hace referencia al cristianismo o relacionado con él, es decir, con Cristo. Entonces podríamos decir que la acción cristiana es la manifestación voluntaria que implica una actividad, movimiento o cambio en nuestra forma de vivir y en la forma de relacionarnos con el Señor y las demás personas. Eso podríamos deducir que es la acción cristiana. El creyente, hermanos, una vez que sabe quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, quién es el creyente, qué es la iglesia, qué es el primer bloque, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿sería natural, hermanos, que nos quedáramos ahí nada más? ¿Sería natural que, sí, ya sé quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo por mí, sé que soy pecador, está muy bien, me bautizo? ¿Y ahí acabó, hermanos? No. Porque el Espíritu Santo,
que llega a morar en mi ser, me tiene que mover a accionar. Es antinatural que un hijo de Dios esté quieto y esté sentado. Es antinatural que el hijo de Dios no actúe en favor del prójimo. Es antinatural que el hijo de Dios no haga la voluntad del que él dice que es su Dios. Es antinatural que el que se denomina hijo de Dios haga lo contrario de lo que Dios quiere que él haga. ¿Quién nos hace ver que estamos actuando bien o mal? El Espíritu Santo. Podremos saber aquí, hermanos, que creemos que tenemos el Espíritu Santo y decimos que tenemos el Espíritu Santo y no hacemos más. Puede ser. Puede ser porque la naturaleza del ser humano es conformarse y sentarse y ser un espectador. Eso es lo natural, que lo hagan otros, que lo haga él. En lugar de decir, heme aquí, decimos, heme aquí, él o a él. Eso es antinatural cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que dice la Escritura. Sé quién es Dios, en qué creo, sé que pertenezco a una comunidad, sé que tengo pleno conocimiento de mi naturaleza pecaminosa, ya soy salvo, ya lo sé, por el sacrificio de Cristo. Y el ser humano se sigue preguntando cosas. Esta fe, ¿qué trascendencia traerá a mi vida? ¿Provocará un cambio? ¿Será voluntario o será involuntario? Recuerdo como cuando dicen en internet, ahorita que estamos con las redes y todo esto, hay unas imágenes que les denominan memes y se refieren, y me acuerdo de una que cuando dicen, cuando oramos que decimos, Señor, apresura los pasos, ¿no? Ponen en la imagen como que empieza a caminar mucho más rápido la persona, ¿no? Involuntariamente. ¿Será así el accionar de Dios en nuestras vidas? No. El Señor ya nos mostró quiénes somos. Nos rescató. Lo demás depende de nosotros, es voluntario. ¿Cuántas personas, decía la Escritura, que se convirtieron en la predicación de Pedro? 3,000, ¿no? Y se bautizaron. Maravilloso. Pero de esos 3,000, ¿qué tanto se habló en las Escrituras? ¿O por ahí tienen alguna escritura apócrifa que me pueda decir qué hizo cada uno de esos 3,000? Es que es la naturaleza del ser humano, hermanos. Recibir, pero no dar nada a cambio. Nos gusta pedirle a Dios, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, protégeme. Pero no le decimos, Señor, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro por agradecimiento a lo que me has dado. ¿De qué manera puedo vivir esta fe y compartirla? ¿Esta fe se apagará cuando termine mi existencia? ¿Usted sabe si el Señor ahorita lo llama? ¿Tiene usted la seguridad de dejar un legado de acuerdo a la fe? No que lo recuerden a usted, eso es lo de menos, hermanos. Que después, si ahorita me llama el Señor, ¿quede legado de la fe en mi esposa y en mi niña y en mi familia? ¿O dirán mis familiares, gracias a Dios que ya se fue? O peor aún, ni les interesa si existo o no existo como cristiano, como hijo de Dios.
¿Acaso, hermanos, esta fe me debe mantener inmóvil ante lo que pasa en el mundo y ante el sufrimiento del prójimo? ¿Será posible, hermanos? No es posible, no es posible. Pretextos hay, pretextos vienen, pretextos van. Que no tengo tiempo, que el trabajo, que la escuela. Otro pretexto, hermanos, para no hacerlo la voluntad de Dios. Hay pretextos. Y eso es lo que tenemos que reflexionar, hermanos. Las preguntas de mantenerme inmóvil, de que todo pase, es lo que asumimos cuando entonces ponemos pretextos. Argumentos, pero que al final del día son pretextos. La aceptación del Evangelio, hermanos, y de la pertenencia a la iglesia nos llevan a realizar acciones voluntarias que norman desde ya, hermanos, nuestra vida y también norman nuestra convivencia con el prójimo, o eso es lo que debería. Recuerdo cuando mi esposa y yo éramos directores de jóvenes, nos reuníamos allá afuera del baño. Vino una joven de Córdoba, se reunió con nosotros. Yo creo que ahorita mi esposa se va a acordar. Y hablábamos de en qué momento el Señor tocó nuestro corazón y decidimos bautizarnos. Muchos de los jóvenes que nacieron en el seno de la iglesia sufrieron para identificar ese momento. Los hermanos que se convirtieron supieron en el momento exacto. Y esta chica nos dijo: hermanos, yo recibí el Evangelio ya joven, ¿sí? Alguien me lo compartió, pero y cuando me enteré de lo que es la palabra de Dios y el Evangelio, yo quería gritarlo a los cuatro vientos. Yo quería que la gente se enterara de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo quería compartirle a la gente este regalo que yo ya había recibido. Cosa que quienes estamos aquí desde siempre no valoramos, creo, este regalo de Dios. El regalo del Evangelio y la bendición de haber nacido en el Evangelio, porque es una bendición enorme. Usted ve en el calor político todas las noches o de vez en cuando las noticias, las notificaciones. Luego me encuentro hermanos por ahí, pasó una desgracia, ¿no? Pasó otra desgracia. Y muchas veces es porque son personas que están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Algunos son inocentes, algunos quedan en medio de las circunstancias también. Pero en la gran mayoría, hermanos, muchas personas terminan su existencia sin la promesa del Señor en sus vidas. Amados hermanos, eso que usted ha sentido en su corazón y en su mente, de querer hacer el bien, usted dice: yo quisiera ir a predicar, pero no sé tocar puertas, pero tiene el don de socializar con las personas, tiene la habilidad y la facilidad de ayudar a otras personas. Eso es la acción cristiana, o es parte de la acción cristiana. ¿La acción cristiana qué es, hermanos? Vamos a ponerlo en un orden. Cuando el ser humano entiende quién es Dios para él, para su existencia, el ser humano empieza a tener una relación personal y estrecha con el Señor. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué nos relacionamos con Dios, hermanos? Por medio de la oración, de las plegarias, ¿sí? La oración es la acción fundamental que todo cristiano o hijo de Dios realiza, pues es la manera en que nos relacionamos con el Señor a través de una comunicación directa, estrecha, gratuita
donde agradecemos las bendiciones recibidas, pero también le realizamos solicitudes de dirección, de protección y de bendición sobre nuestras vidas. No voy a preguntar si usted practica la oración, porque yo sé que sí lo hace. La pregunta es, ¿de qué manera la practicamos? ¿Solamente para pedir o también para agradecer? ¿O también para hacer un pacto con Dios? Pero sin esperar nada a cambio, porque también acostumbramos a decir, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a hacer esto, pero si me ayudas a sacar 7 por lo menos, ¿no? Los jóvenes, por lo menos. Pues así no. Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, voy a hacer tu voluntad. Si mi hijo que está rebelde, tú haces que cambie su camino. No podemos negociar con Dios nada, hermanos, ¿sí? Cuando estrechamos comunicación con Él es para agradecerle sus bendiciones, para hacerle solicitudes también. Pero, ¿y por qué no oramos solamente para decirle, Señor, hoy me enojé con mi esposa, hoy le falté al respeto a mi hijo, hoy le falté al respeto a mi cliente, Señor, no di bien el cambio? Como si fuera su amigo, el compañero de trabajo. A Dios nos lo pusieron en una imagen potente, ¿no? Inalcanzable, un varón de guerra, el Dios de la justicia, que te puede destruir con un rayo. Sí, Dios es eso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Un Dios en quien Él tenía confianza constantemente para platicarle lo que Él hacía, lo que Él pensaba. Hermanos, la oración, aprovechemos esta herramienta, este don que el Señor nos regaló para poder estar en comunicación con Él. El ser humano o el hombre o la mujer que tiene estrecha comunicación con Dios, entonces verá la ley de Dios como una guía, reconociendo que es libre, reconociendo que Él tiene la libertad de dar un paso a la izquierda o un paso o a la derecha. Como yo aquí, si doy un paso más, ¿qué va a pasar, hermanos? Voy para abajo. Si doy un paso atrás, voy a chocar. La ley de Dios es de esa manera. Te dice dónde está el límite, pero tú decides si lo brincas o no. Porque somos libres, hermanos. Y en esa libertad podemos decidir qué hacer. Pero el Señor en su amor nos muestra en lo que conocemos como los 10 mandamientos, las normas de vida. Primeros mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, el respeto a Dios y la devoción al Señor. Y los últimos mandamientos con el ser humano, con el prójimo. Muchos dicen, esa ley ya quedó abolida, esa ley ya quedó atrás. La interpretación de ellos, hermanos. Pero para nosotros, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no debemos tener ningún objeto que supla su lugar. Nosotros por fe guardamos este día de reposo, lo apartamos para darle adoración y acción de gracias, porque muchas veces en lo cotidiano entre semana es complicado, por las ocupaciones. Nos vamos desde temprano a trabajar y cuando llegamos ya es de noche y no alcanzó el día, ¿no? Y eso es el lunes y el martes y el miércoles y el viernes y el sábado vamos a la iglesia.
o los hermanos que están en casa, vamos a conectarnos para adorar a Dios. El Señor nos dio 6 días para trabajar y 1 para guardarlo, ver lo que hemos hecho a lo largo de 6 días, disfrutar a la familia, disfrutar de los hijos, de la esposa, del esposo, pero de la compañía de Dios, todos juntos. Entonces, esta ley, los 10 mandamientos, le fue dado al pueblo de Israel cuando los liberó de la esclavitud en Egipto. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta ley es como un faro. ¿Ustedes han estado en el mar? ¿En tormenta? Bueno, otro ejemplo, ¿han ido en coche de noche? ¿Se han quedado sin luz en el coche en la carretera? Yo una vez. De un faro, una vez. Vamos, quien no tiene coche, ¿se ha quedado sin luz en su casa? Eso sí es más común, ¿no? ¿Se queda sin luz en su casa y no hay ni velas, no hay nada? ¿Cómo ve? Ahí vamos a tentadillas, como se dice, ¿no? Vamos viendo de ladito porque creo que así se ve más. Encendemos una vela, una lámpara y entonces ya nos ilumina. Así es la ley de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Eso es la ley de Dios. Una lumbrera que ilumina el camino que debemos de seguir. El ser humano que hace la voluntad de Dios guarda también, ya decía, el día de reposo, pero también se mantiene limpio. Reconoce, como dice en el libro de Pedro, que somos pueblo santo, nación santa, pueblo escogido de Dios, como lo fue el pueblo de Israel. Por fe nosotros somos ese pueblo escogido. Por lo tanto, no es porque nosotros nos sintamos superiores o mejores que otros hermanos, no. Simplemente guardamos esta ley porque nos asumimos como parte de esa nación santa y de ese pueblo santo, ese pueblo escogido. Porque sí he visto en redes sociales amigos míos que ponen ahí como que cristianos, pero como que tirados a otros, ¿no? Y mencionaban a los de la ley de la alimentación, que se creen superiores. No es cierto, no nos creemos superiores. Por el contrario, como necesitamos la protección de Dios y la bendición de Dios, asumimos, hermanos, que de esta manera agradamos a Dios también. Y de otra manera también cuidamos nuestra integridad por medio de la ley de los alimentos y de la santidad. Asumimos ese estatus entonces, no por vanagloria, sino porque el Señor nos dijo que somos pueblo santo y pueblo escogido. El ser humano, hermanos, que entonces ya empezó a tomar esas acciones de adorar a Dios, de tener comunicación con Él, de guardar sus mandamientos, de conocer ya la ley, de dónde debe caminar, entonces esta persona ya entonces realiza buenas obras, buenos actos, ya no defrauda, ya no miente, ayuda al prójimo, trata de hacer lo correcto con el prójimo y con Dios. Busca la manera de bendecir al prójimo. Siempre viendo hacia adelante, siempre viendo por el bienestar de la comunidad. A eso nos lleva la comunicación que tenemos con Dios, a eso nos lleva el conocer la voluntad de Dios por medio de sus leyes, a ser personas que cuidan, caminar rectamente, siempre velando por el bienestar del prójimo. Desgraciadamente, hermanos, ese es el ideal. ¿Estamos así, hermanos? ¿Hacemos eso?
¿O creen que esté fallando algo, esté faltando algo en el ser humano? Muchas veces las personas dicen allá afuera, cuando los invitamos a la iglesia, no, primero que se compongan ustedes, ¿no? El hermano tal, porque bien que nos conocen, nos conocen mejor. Oh, hizo eso el hermano, dijo eso el hermano. Muchas veces nos conoce mejor la gente de afuera, cómo somos. Entonces podemos deducir que está fallando algo. Y lo más probable es que ni lo primero tenemos, que es la comunicación con Dios. Cuando no hay comunicación con Dios, hermanos, destruimos, hablamos mal de las personas, metemos chismes. Ningún hijo de Dios habla de chismes, ¿eh? Bueno, sí, sí, pero no es el ideal que un hijo de Dios hable de otra persona. Pero lo hacemos. Muchas veces, hermanos, porque está fallando algo en esta acción que no estamos realizando. Cuando el ser humano, entonces, hace el bien por el prójimo, ¿qué va a provocar en la comunidad? El shalom de Dios. ¿Qué es el shalom? ¿Qué es el shalom? La paz, el bienestar, la bendición. Entonces, no es la ausencia de conflictos la paz de Dios o el shalom, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿qué es la paz? Pues que no hay la ausencia de guerras, ¿no? Eso es lo que se conoce coloquialmente allá afuera. Pero en el shalom es el acto de hacer la paz, el acto de bendecir, el acto de hacer el bien, el acto de misericordia. Cuando nosotros decimos paz, paz a vos, paz a ustedes, paz a vosotros, paz a ti, paz, es lo mismo que dijéramos shalom. Te deseo bendición, deseo que te vaya bien, deseo que Dios esté contigo, deseo que Dios te ayude en los exámenes, deseo que Dios te ayude en tu matrimonio, deseo que Dios te ayude con tu hijo rebelde, deseo que te vaya bien, que te llegue la quincena completa, deseo que te alcance para comer. Es un deseo de bienestar, de bendición, la paz de Dios. Pero esto se consigue, hermanos, haciendo lo anterior, teniendo buena comunicación con Dios, conociendo y haciendo y guardando sus mandamientos, que es para estar bien entre nosotros y con Él. De esa manera podemos conseguir la paz de Dios. La paz de Dios son acciones encaminadas a hacer el bien, compartir la bondad y el amor de Dios, compartirnos el shalom que existe y trasciende más allá de las circunstancias difíciles de la vida del creyente. ¿Cuál es el problema que usted tiene ahorita, que lo está quejando, que le está quitando el sueño? Aquí es que tenemos ojeras. ¿Qué nos quita el sueño? Cuando recibimos el shalom de nuestro hermano, sentimos un renuevo, ya decía nuestro director en la oración. Sentimos una frescura en nuestra vida. Es como cuando te dicen, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y uno se quiebra y empieza uno a decir y soltarnos. Cuando el creyente, hermanos, cuando el creyente llega a realizar todas estas acciones e incluso llega hasta el shalom de Dios, su relación con el Señor se va renovando y se va revitalizando constantemente, día a día, sábado con sábado, en todo momento. Señor, me libraste de este peligro en mi trabajo. Señor, me libraste de este peligro, gracias. Siguiente pasajero,
Dios mío, tengo miedo, me va a asaltar. Llego al destino, gracias Señor porque me volviste a librar. Me sale un viaje a quién sabe dónde, luego le digo a mi esposa, Sara, voy a tal lugar, te mando mi ubicación. ¿Qué más puedo hacer, hermanos? Confiar en Dios y vamos. Muchas veces llega uno al destino sin saber si va uno a regresar. Y eso es en el trabajo mío. Ustedes también tienen peligros en sus trabajos, tienen tentaciones, tienen propuestas de quizás hacer un fraude. Pon una firma aquí, ¿no? Y uno dice, pues sí, te firmo. Y al rato estamos en un problema legal enorme, ¿no? Oye, factúrame estas cosas, me decía una persona. No, porque no sé, voy a meter en problemas y ahorita como comercial hay que ponernos al corriente porque viene fuerte, ¿no?, la situación. Es fin de año, hermanos, con Hacienda. Entonces, hermanos, constantemente estamos en peligros, en situaciones de dificultad, pero el Señor no nos ha soltado y el Señor nos tiene aquí por gracia de Él, ¿sí? Entonces, cuando el cristiano tiene esa relación fuerte y sólida con el Señor, entonces lo reconoce como su Dios, lo reconoce como su Salvador y empieza a hacer otras acciones en reconocimiento a Él. Ya veíamos hace 15 días, renueva ese pacto en la Cena del Señor, anunciando y proclamando anualmente el regreso de su Salvador. ¿Pero cómo? Manteniendo una vida íntegra para que lleguemos a ese día preparados, listos para sentarnos a la mesa del Rey en comunión con nuestro prójimo, cantando alabanzas, elevando oraciones, meditando su palabra y participando de los emblemas. Comiendo del pan ácimo que representa su carne, tomando del fruto de la vid, preparado especialmente para ese momento, que representa su sangre. Y en ese momento en que estamos compartiendo con nuestros hermanos, reflexionamos y nos ponemos en el lugar de nuestro Señor. Recordamos su sufrimiento. Algunos lloran, algunos sufren, algunos no. Pero eso ya es una experiencia personal. Dijera alguien por ahí, es una experiencia religiosa, pero personal. Cada quien lo vive de manera diferente. Posteriormente, el ser humano que cree en Dios y que lo asume como su Señor y que lo ha anunciado y proclamado, realiza un acto de humildad en el lavatorio de pies, lavándole los pies a su prójimo. Ahí no hay diferencias entre un licenciado en educación, no hay diferencias entre un maestro en música, no hay diferencias entre una psicóloga o entre un contador o un estudiante o un taxista o un albañil o alguien que tiene su tiendita. No hay diferencias. Ahí todos somos iguales, hermanos. No hay pastor, no hay ovejas, todos somos iguales. Y es un acto, y es una experiencia maravillosa el poder lavarle los pies al prójimo, lavárselos como quisiéramos que nos lo lavaran a nosotros. Nos despojamos de nuestro orgullo, nos despojamos de quién somos para ponernos al servicio de nuestro prójimo. En este acto que en su momento fue humillante para los libres. Nosotros somos libres, hermanos, pero no es humillante, por el contrario, es una gran bendición el poder tener ese momento y esa experiencia de humildad con nuestro prójimo. El ser humano que conoce a Dios
tiene otras acciones. Reconoce al dador de bendiciones, realizando ofrendas de labios, como cantando alabanzas, orando a Dios, predicando de su palabra, compartiéndola con los amigos, con los familiares. Pero también, hermanos, comparte de las bendiciones que el Señor nos da. Antiguamente se hacía con ganancias, con joyas, con cosechas. Ahora no cosechamos, ahora no tenemos joyas. Pero nosotros entendemos que por fe, parte de las bendiciones de Dios, las materiales, son los ingresos que tenemos. Entonces, damos ofrenda que nace de nuestro corazón, es lo que yo quiero dar para la obra de Dios. Damos el diezmo, que nosotros creemos que es el porcentaje como dice la palabra 10, diezmo, el 10% del ingreso. Hay interpretaciones que dicen, no, es que hermano, es que yo no sé si es el diezmo de todo mi ingreso total o solamente de las ganancias, quitando deudas. Hermano, no se meta en problemas. Delo de corazón, pero delo. Participe de ese acto, de esta acción. Alguna vez un hermano me dijo, es que hermano, es que ¿cómo? Porque asumían que el diezmo eran grandes cantidades. Hermanos, que nosotros no diezmamos porque creemos que como antes practicaban ellos en otros lugares, daban anualmente el diezmo y eran cantidades, 30, 20 mil, 40 mil pesos, ¿no? No, si tú ganaste 150 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 15 pesos. Hermano, pero no se va a ver mal, es lo que ganaste. No te podemos juzgar por lo que ganaste. Si con eso el Señor te bendijo y con eso pudiste alimentar a tu familia, gracias a Dios. Y gracias a Dios que también estás apoyando aquí a la obra de Dios. Y sí, empezamos a ver diezmos de 20 pesos, de 15 pesos en esa congregación. Y ahorita es una congregación fructífera, con una caja con abundancia, sin problemas económicos, ayudando al prójimo. Me decían, hermano, me enteré de esto, ¿será que podemos dar una bendición? Claro que sí, hermanos. ¿De cómo? Pues de tanto. Generosos. Y no es que sea una fórmula de que da uno y te regresan dos, no es cierto, no, eso no. No, las cosas se hacen sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sin esperar absolutamente nada a cambio, y el Señor ve cómo bendice. El Señor ve cómo bendice y el Señor le bendice. También las primicias. Había cosechas. En el último concilio se asumía que la primicia era todo el sueldo, ¿no? Toda la quincena. Pero no, al menos en nuestro contexto se asume que es el primer día nada más, ¿sí? Es el primer día, porque antes era que toda la quincena. ¿Con qué se va a quedar la hermana que es madre soltera con sus hijos y que entró a trabajar por necesidad y que le cortaron la luz? Sería injusto que dé toda la quincena como primicia, ¿no? Entonces, y es voluntario, no es que sea una regla. Hermana tiene que dar su primicia porque si no, no va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Hermana tiene que dar su primicia, si no, no va a entrar hoy al culto. No, es tanto la ofrenda como el diezmo como las primicias son ofrendas voluntarias. Nadie se las exige. ¿Sí, hermanos? Nosotros como miembros, asumimos que es un deber que tenemos de poder solventar y de poder ayudar a que la obra de nuestra iglesia continúe, porque no recibe apoyo de nadie más que de las aportaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Muy bien. Y por último, queridos hermanos, el creyente en su comunión con el Señor, con el prójimo, que pide a Dios, recibe y da a cambio,
desea que esa fe, que esa experiencia que él tiene, no se quede en él. Lo comparte con otras personas, lo comparte con la familia, con los amigos, con la esposa o el esposo que no tienen la misma fe. Pero también queremos que quede en las generaciones que nos siguen. Generalmente, ¿sí? Entonces, un joven, una joven que desea dejar ese legado a las siguientes generaciones, obviamente, y que también desean tener generaciones de familia, pues entonces se casan y se unen en matrimonio. Por medio del matrimonio. Esta institución, instituida, valga la redundancia, por Dios, desde el Génesis, tanto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno de los primeros mandamientos que hizo Dios, puso a Adán y Eva, administren y multiplíquense como familia, como matrimonio. Entonces, hermanos, el ser humano, entonces, si conocieron el Evangelio y estaban en unión libre, entonces ahora ordenan su vida por la parte legal, por la parte de las autoridades, porque el único que puede casar es el registro civil, y después obtener la bendición matrimonial, invocar la bendición matrimonial por un siervo de Dios en la iglesia. Esas son las acciones, hermanos, que el creyente hace por amor a Dios, por amor al prójimo, y que están contenidas en nuestro fundamento doctrinal. Aquí les dije los puntos de fe de Acción Cristiana. Como conclusión, hermanos, ya para finalizar, como creyentes no podemos estar o quedarnos estáticos, como en piloto automático, como los aviones o como ahorita los coches, esos, no quiero decir marcas porque estamos en internet, pero esos coches eléctricos que ya tienen también piloto automático, y hemos visto que hasta van, bueno, en internet los he visto, que va la gente hasta durmiendo porque va solito el carro. Hay servicios ya de taxi privado que en Estados Unidos que ya te lleva donde quiera y no hay chofer, ya es automático. Vamos, el boiler y la estufa tienen un fuego pequeño, ¿no? ¿Qué le llaman? El piloto. Y nada más para que… No vivamos la vida de esa manera, como un piloto automático ahí tenue, sin pulso de vida, ¿no? No, tengamos una vida vibrante, como dicen nuestros hermanos de Estados Unidos, vibrante, que vibre el cuerpo, que nos mueva, que nos queme el deseo de hacer la voluntad de Dios. Solamente la teoría, hermanos, solamente quedarnos en fe y salvación no nos llevaría a nada, no nos llevaría lejos. Tenemos que entonces hacer y guardar la acción cristiana. Adquiriendo conocimiento solamente de las cosas, tampoco lo es todo. Tenemos que actuar, hermanos, tenemos que accionar. Este conocimiento, hermano, nos debe mover a realizar acciones voluntarias. Nada es obligatorio. Son voluntarias, pero concretas por gratitud a Dios y en favor del bienestar y bendición de su prójimo. Voltee usted a su izquierda o derecha. Ese hermano o hermana es su prójimo. Su vecino es su prójimo. O al menos el vecino que tenga más cerca es su prójimo. Aunque le caiga mal, hermanos, usted tiene que hacer acciones concretas para bendecirlo, y comenzando por un buenos días, ¿cómo está? Eso abre muchas puertas, hermanos. Estas acciones, hermanos, manifiestan una vida conforme a lo que el Señor desea de sus hijos para bendición y salvación de todo el mundo. Hermanos, no es natural que estemos estáticos.
tenemos que estar trabajando con el prójimo, con los amigos. Dígale a su vecino, dígale a su compañero de trabajo, oye, yo soy cristiano. Empiece por ahí. Y empecemos a asumirnos como cristianos. Porque muchas veces no saben que somos cristianos y vivimos como todos, ¿no? Comencemos de esa manera, hermanos. Asumiendo nuestro rol como hijos de Dios en el mundo. Nosotros somos ese faro. La gente no va a abrir las Sagradas Escrituras porque a ellos no les interesa. Pero ellos sí pueden vernos a nosotros, como nosotros vemos a la ley de Dios, nosotros podemos ser ese faro que alumbre su camino y su vida. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos. Deseo que Dios esté con ustedes. Paz a ustedes.